¿Qué se siente ser el único perdedor en una sala llena de ganadores? Mi esposa dejó que sus compañeros de trabajo se burlaran de mí en la gala mientras ella permanecía sentada en silencio. 9 personas se rieron mientras me obligaban a sentarme en la parte de atrás, en la mesa 7, mientras ella se sentaba con los ejecutivos. Esperé hasta las 9:15 de la noche para abrir mi chaqueta. Lo que coloqué sobre la mesa junto a sus bebidas hizo que cada una de las personas en esa mesa se pusiera blanca como un fantasma. ¿Qué se siente ser el único perdedor en una sala llena de ganadores? Mi esposa dejó que sus compañeros de trabajo se burlaran de mí en la gala mientras ella permanecía sentada en silencio. 9 personas se rieron mientras me obligaban a sentarme en la parte de atrás, en la mesa 7, mientras ella se sentaba con los ejecutivos. Esperé hasta las 9:15 de la noche para abrir mi chaqueta. Lo que coloqué sobre la mesa junto a sus bebidas hizo que cada una de las personas en esa mesa se pusiera blanca como un fantasma. Hace 6 años, fundé una empresa llamada Orion Systems con 2 socios en una oficina alquilada en Charlotte. Teníamos un cliente, un contrato y un total combinado de unos 11.000 pesos en una cuenta de negocios compartida. Para el tercer año, teníamos 40 millones de pesos en ingresos anuales. Para el quinto año, había comprado la parte de ambos socios y había trasladado la propiedad a un fideicomiso de tenencia, Calewa Capital Partners, por consejo de mi abogado, Bass, por razones de responsabilidad y fiscales. Era una estructura limpia. Mi nombre no aparecía en ningún documento público. El de Calewa Capital sí. Ese detalle importará más adelante. Cuando conocí a Joanna, la empresa ya funcionaba a ese nivel. Le dije que trabajaba en gestión de activos. Eso era cierto. Hizo algunas preguntas de seguimiento en los primeros meses. ¿Qué tipo de activos? ¿Qué tipo de clientes? Y yo las respondí honestamente sin entrar en todos los detalles. Dejó de preguntar después de aproximadamente un año. No insistí en reabrir la conversación. Supuse que si quería saber más, preguntaría. Nunca lo hizo. En 2022, me retiré de las operaciones diarias de Orion Systems para centrarme en la próxima adquisición. Eso significaba que no había una oficina a la que ir, ni desplazamientos, ni un horario de trabajo visible. Trabajaba desde casa con mi portátil en una habitación con la puerta cerrada. Desde fuera, entiendo cómo se veía eso. Lo que no entendía, no del todo, no hasta 8 meses antes de esa cena, era cómo Joanna había decidido explicárselo a otras personas. Comenzó cuando una de sus colegas, Sloan Fletcher, la amiga más cercana de Joanna en Nesra, le preguntó directamente en una reunión después del trabajo. ¿Reed sigue buscando trabajo? Y Joanna dijo, algo así, sí. No escuché esto directamente. Un amigo en común lo mencionó de pasada 2 semanas después. De la forma en que la gente menciona las cosas, asumen que ya lo sabes. Fui a casa esa noche, me senté en esa misma habitación con la puerta cerrada y pensé en ello durante mucho tiempo. Algo así, sí. Noun dirige una empresa. Noun está trabajando en algo grande. Algo así, sí. No le dije nada a Joanna. En su lugar, tomé una decisión. Simplemente aún no había decidido exactamente cuándo la usaría. 3 semanas antes de la cena, Joanna dejó la invitación sobre la encimera de la cocina como si fuera una ocurrencia tardía. Tarjeta impresa, cartulina gruesa, el logo de Nesra en la esquina superior izquierda. Gala trimestral de Nesra. Hilton del Centro. 14 de octubre, 7 de la tarde. Mencionó que yo era bienvenido a acompañarla. Y luego, casi en el mismo aliento, añadió la condición. Simplemente no saques temas de trabajo, ¿de acuerdo? Todas estas personas son directores y vicepresidentes. No quiero que sea raro. Miré la tarjeta. La miré a ella. Claro, dije. Ella sonrió, aliviada, y pasó a preguntar sobre la cena. Recogí la invitación y la deslicé en la carpeta de mi escritorio, la misma carpeta que había estado construyendo silenciosamente durante 3 meses. 14 de octubre. Anoté la fecha. Ya sabía lo que estaba programado para suceder el 14 de octubre. Joanna no. La noche de la gala, fuimos al Hilton por separado.
Ella tenía que llegar temprano por algo relacionado con el trabajo. Yo llegué a las 7, crucé el vestíbulo y encontré el plano de asientos cerca de la entrada, plastificado, montado en un pequeño soporte, del tipo de cosas que parecen oficiales y definitivas. Repasé la lista. El nombre de Joanna estaba en la mesa 3. Mesa ejecutiva, al frente a la derecha, directamente al lado del podio. Seguí buscando. Encontré mi nombre a 2/3 de la página. Mesa 7, 3 filas más atrás del frente, encajado entre una analista junior llamada Terra y una silla vacía. Saqué mi teléfono y tomé una foto del plano. No porque estuviera enojado, sino porque quería un registro. Cuando encontré a Joanna cerca del bar unos minutos después y mencioné los asientos, me lanzó una mirada. Reconocí esa mirada que significaba que lo sabía y había decidido no decírmelo. No sabían con quién sentarte, dijo, ajustando su bolso de mano. Como no eres, ya sabes, de la empresa. Asentí. Encontré la mesa 7. Me senté y pensé en la carpeta que tenía en mi chaqueta, la que había preparado esa tarde después de que Vas llamara para confirmar que todo iba según lo previsto. Una carpeta, una noche, y la fecha de la invitación que tenía en mi bolsillo coincidía con la fecha de cada documento que contenía. Había estado sentado en la mesa 7 durante quizás 10 minutos cuando Donovan Hargrove hizo su entrada. Uso esa palabra deliberadamente. Entrada, porque eso es lo que fue. No un hombre entrando en una sala, sino un hombre interpretando el acto de llegar. Apretón de manos de camino a su asiento. Una palmada en la espalda para alguien cerca del bar. Una risa que comenzaba antes de que el chiste terminara. Tenía la soltura ensayada de alguien que había decidido hace mucho tiempo que cada sala en la que entraba le pertenecía. Lo observé moverse por el salón de baile y noté un pequeño detalle, un pin de la empresa Nesra en su solapa, del tipo que dan a los empleados con 5 o más años de antigüedad. Lo llevaba como algunas personas llevan un anillo de graduación, como si significara algo permanente. Llegó a la mesa 7 de camino al frente. Se detuvo. Me miró de la forma en que la gente mira algo que no puede categorizar de inmediato. Luego dijo, «Eres el esposo de Joanna, ¿verdad? El tipo que trabaja por su cuenta». No esperó una respuesta. Se volvió hacia la mesa y dijo, «Bien por ella. Trayendo a la familia». Y se rió, y 2 personas se rieron con él, y ya se estaba alejando antes de que el sonido terminara. No respondí. Lo vi irse y pensé en ese pin en su solapa y en lo que iba a valer en unas 2 horas. La parte de los cócteles de la velada comenzó poco después. La gente se movía, las mesas se mezclaban, la conversación cambiaba. Vi a Joanna cerca del frente de la sala. Fácil de localizar, estaba en el centro de su mesa, animada, cómoda, la versión de sí misma que reservaba para los eventos de trabajo. Caminé hacia ella. Me acerqué lo suficiente como para que pudiera verme venir. Fue entonces cuando Sloan se inclinó. La amiga más cercana de Joanna en Nesra. Lo suficientemente alto como para que 6 personas lo oyeran. «Oh, ¿se permiten cónyuges por aquí?» Pensé que esta era la sección de trabajo. Risas ligeras, del tipo que está diseñado para sonar como si no estuviera dirigido a nadie en específico mientras está dirigido a alguien en específico. Joanna enderezó su programa sobre la mesa frente a ella. No levantó la vista. No dijo nada. Me quedé allí de pie durante 2 segundos completos. Conté esos 2, y luego me di la vuelta y regresé a la mesa 7. Quiero ser justo con esto. No esperaba que Joanna se pusiera de pie y diera un discurso. No necesitaba una declaración. Había necesitado una frase. Algo simple, algo como «Ese es mi esposo, Sloan, y él pertenece a donde quiera estar». Eso es todo. Una frase. Tenía a 6 personas mirándola y una oportunidad clara, y en su lugar eligió enderezar su programa. Me volví a sentar. Miré al otro lado de la sala hacia su mesa. Ya estaba en otra conversación, sonriendo por algo que alguien más había dicho. Ese fue el momento en que dejé de esperar que dijera algo. No el brindis de más tarde, no la palabra que Donovan usó, este momento. Justo aquí, en la hora del cóctel,
con el programa impreso plano bajo sus manos. Aquí fue cuando entendí que no lo iba a hacer. La carpeta en mi chaqueta de repente se sintió mucho más ligera. La cena se sirvió alrededor de las 8:30. La sala se calmó. La gente encontró sus asientos. El ruido bajó de un rugido a un zumbido. Y por unos minutos, casi se sintió como una noche normal. Terra, la analista junior a mi izquierda, mantuvo una conversación educada sobre los centros de mesa. Respondí a sus preguntas. Estaba bien. Luego, la conversación de la mesa se centró en la fusión. Nadie en Nesra conocía los detalles todavía, solo que se avecinaba un anuncio. Que alguna adquisición estaba en sus etapas finales. Que el director de la empresa adquirente era, como dijo una persona en mi mesa, un tipo con dinero discreto al que nadie ha visto nunca. Hubo especulación. Se mencionaron nombres. Terra me preguntó a qué me dedicaba. Genuinamente curiosa. De la forma en que la gente pregunta cuando se les ha acabado la charla trivial y realmente quieren saber. Abrí la boca. Está desempleado. La voz de Donovan desde 2 mesas más allá, resonando limpiamente por toda la sala, de la forma en que lo hacen las voces en espacios de techos altos cuando alguien quiere ser escuchado. Joanna ha estado manteniendo la casa durante, ¿qué, 2 años ya? 3, lo dijo con una sonrisa. Del tipo que está diseñado para parecer una broma entre amigos. No era una broma. Era una demostración. La mesa se quedó en silencio. Terra miró su plato. Giré la cabeza, no hacia Donovan, sino hacia la mesa 3, hacia Joanna. Lo había oído. Podía decirlo por la pausa de medio segundo en su conversación, la ligera rigidez en sus hombros. Luego, se inclinó hacia adelante, tomó su copa de vino, bebió un sorbo lento y se volvió hacia la persona a su lado y siguió hablando. Aparté la vista de ella y fue entonces cuando me di cuenta de Fletcher Gans, el director ejecutivo de Nesra, sentado en la mesa principal, observando el intercambio. Sin sonreír, sin reaccionar, solo observando. Por un breve momento, sus ojos se movieron de Donovan hacia mí. Algo cambió detrás de ellos. No un reconocimiento exactamente, más bien la expresión de un hombre tratando de ubicar una cara que estaba seguro de que debería conocer. Sostuve su mirada durante exactamente un segundo. Luego bajé la vista a mi plato. El plato principal vino y se fue. Comí. Escuché. Mantuve mis manos visibles y mi postura relajada porque sabía que la gente miraba ocasionalmente a la mesa 7 para ver si el esposo desempleado iba a hacer algo incómodo. No les iba a dar eso. Entonces Donovan se puso de pie. Golpeó su copa con un cuchillo. La sala se silenció. Se enderezó la chaqueta, ajustó ese pin en su solapa y se lanzó al tipo de brindis que en realidad es una actuación, nominalmente sobre el equipo, funcionalmente sobre sí mismo. Habló sobre el tercer trimestre, sobre el trabajo duro, sobre el tipo de personas que construyen algo real. Y luego, cerca del final, me miró directamente a mí. Y a los cónyuges que nos acompañan en el viaje, dijo, todavía sonriendo. Bien por ustedes por apoyar a sus parejas. Aunque algunos de nosotros estemos un poco más calificados para estar aquí que otros. Alguien cercano lo susurró primero. Luego Donovan lo dijo él mismo, claro y fácil, como si no le costara nada. ¿Qué se siente ser el único perdedor en una sala llena de ganadores? 7 rostros se rieron. Los conté de nuevo, los mismos 7 de antes, como un coro pequeño y fiable. Extendí la mano y alisé el programa contra la mesa con la palma de mi mano. No me reí. No reaccioné. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sentí el borde de la carpeta y la dejé allí. 1 hora más, pensé. Dals 1 hora más. El postre llegó a las 8:47. Sé la hora exacta porque fue cuando vibró mi teléfono. Lo cogí debajo de la mesa. Un mensaje de Bas. Los documentos finales de la fusión salieron del depósito de garantía a las 5 de la tarde de hoy. Todo es oficial desde el cierre del mercado. Tú decides el momento. Lo leí una vez. Puse el teléfono boca abajo sobre el mantel.
A mi alrededor, la mesa 7 hablaba de algo, un partido de fútbol, creo, o un ascenso del que alguien había oído hablar. Ya no lo seguía. Estaba pensando en una decisión que había tomado hacía 3 meses, un martes por la noche, después de que Joanna llegara a casa de una reunión después del trabajo y mencionara de pasada que Sloan pensaba que yo era un poco triste. Sinceramente, no cruel, solo una observación pasajera. Del tipo que la gente hace cuando ya ha decidido lo que alguien es y ha dejado de mirar más de cerca. Esa fue la noche que llamé a Bas y le dije que quería los documentos físicos de la fusión impresos y listos antes de la gala del 14 de octubre. Me había preguntado si estaba seguro. Le dije que se lo haría saber. Se lo había estado haciendo saber desde entonces, en pequeños incrementos, cada vez que sucedía algo más que esperaba que no sucediera. El plano de asientos, la hora del cóctel, la palabra que Donovan usó esta noche como si nada. Estaba seguro. Quiero ser preciso sobre lo que había dentro de esa carpeta, porque aquí es donde la historia deja de ser sobre una mala cena y comienza a ser sobre algo que siempre iba a terminar de esta manera. Kalewa Capital Partners se estableció en noviembre de 2018. A través de ella, poseía el 90% de Orion Systems desde el día en que se constituyó la empresa. El 10% restante se dividió entre mis dos socios originales, a quienes compré su parte en 2021. Eso significaba que durante los últimos 3 años había sido el propietario absoluto de Orion Systems, de forma totalmente limpia y sin otras partes involucradas, a través de una estructura de holding que mantenía mi nombre fuera de todos los documentos públicos. La empresa estaba registrada a nombre de Kalewa Capital. Cualquier correspondencia llegaba a través de la oficina de Bas. Si no sabías buscarlo, no lo encontrarías. Orion Systems había estado persiguiendo la adquisición de Nesra durante 18 meses. El acuerdo se cerró por 94 millones de pesos. Fletcher Gans había firmado el lado de Nesra del acuerdo de adquisición hacía 6 semanas en una sala de conferencias en Atlanta, frente a Bas y otros 2 abogados. A Fletcher nunca se le había dicho la identidad del director de Kalewa Capital. El equipo de adquisición operaba bajo un protocolo de confidencialidad estándar, común en acuerdos de este tamaño, donde la parte adquirente prefiere el anonimato hasta que la transacción se complete. Fletcher conocía el acuerdo. No me conocía a mí. A partir de las 5 de esa tarde, todo eso había cambiado. La fusión era oficial. Kalewa Capital Partners, que era yo, enteramente yo, el 90% de todo, ahora poseía la participación mayoritaria de la entidad combinada Orion Nesra. Cada empleado en ese salón de baile, incluyendo cada director y vicepresidente en la mesa 3, ahora trabajaba para una empresa de la que yo era dueño. El primer documento en la carpeta era el acuerdo de fusión. Página 1, arriba a la izquierda. Acuerdo de adquisición Kalewa Capital Partners Orion Nesra. 14 de octubre, la misma fecha que la tarjeta de invitación en el bolsillo de mi chaqueta. El segundo documento era la declaración del fideicomiso, página 1, línea 4, beneficiario efectivo, Red Kalewa. Participación, 90%. El tercer documento quiero mencionarlo con cuidado porque no había planeado usarlo como arma esta noche, pero existía, y para el lunes por la mañana importaría. Durante la debida diligencia de la adquisición, mi equipo había encargado una auditoría financiera completa de los gastos departamentales de Nesra. La auditoría arrojó anomalías en la división de ventas, específicamente 47.000 pesos en reembolsos de gastos no autorizados reclamados durante 14 meses, rastreados hasta el vicepresidente de ventas. El resumen de la auditoría constaba de 2 páginas impresas en papel con membrete de Kalewa Capital, con fecha del 11 de octubre, hacía 3 días. Estaba en la carpeta, detrás de los documentos del fideicomiso. Silencioso y paciente, como suelen ser los números. Pensé en el PIN de Donovan. Más de 5 años de antigüedad en Nesra. Toda su identidad allí mismo, en su solapa. Coloqué mi servilleta sobre la mesa. Miré mi reloj. 9:12. Estaba programado que Fletcher diera sus comentarios del tercer trimestre a las 9:15. El programa impreso lo decía. Justo ahí, en cada plato de la sala. Tenía 3 minutos y tenía todo lo que necesitaba. Me quedé sentado un momento e hice algo que no me había permitido hacer en toda la noche. Pensé en Joanna. No en la versión de ella de esta noche.
No en la mujer que enderezó su programa mientras Sloan hacía su broma. No en la mujer que levantó su copa de vino mientras Donovan me llamaba desempleado a través de una sala abarrotada. Pensé en la versión con la que me había casado. La que solía hacerme preguntas sobre las empresas que estaba observando, incluso cuando no entendía del todo las respuestas. La que una vez me dijo, al principio, que le gustaba que fuera callado porque significaba que cuando decía algo, valía la pena escucharlo. Me había estado haciendo la misma pregunta durante 3 meses y me la hice una vez más, sentado en la mesa 7, con las 9:15 acercándose. ¿Estaba haciendo esto por justicia o lo estaba haciendo por venganza? ¿Importaba la distinción? Había llegado a la misma respuesta cada vez. No estaba haciendo esto porque Donovan me llamó perdedor. No estaba haciendo esto por el plano de asientos o la hora del cóctel o la palabra desempleado lanzada a través de la sala como si nada. Estaba haciendo esto porque en algún momento de los últimos 2 años, Joanna había tomado una decisión, no una vez, no por accidente, sino repetida y consistentemente, de dejar que otras personas decidieran quién era yo. Y nunca los había corregido ni una sola vez. Había esperado y observado y le había dado todas las oportunidades. Y ella había elegido el programa en lugar de la frase. Todas y cada una de las veces. Sabía el costo de lo que estaba a punto de hacer. Joanna estaría en esa sala cuando sucediera. Lo vería frente a 60 colegas, personas con las que trabajaba todos los días. Personas cuya opinión claramente había decidido que importaba más que la mía. Nuestro matrimonio no sobreviviría a la noche. Creo que lo sabía desde la reunión después del trabajo. Desde el algo así, sí. Quizás incluso antes. No era por eso que lo estaba haciendo, pero no iba a fingir que no era parte de la ecuación. Miré mi reloj. 9:12. 3 minutos. Me levanté, me disculpé de la mesa 7 y caminé hacia el vestíbulo. Encontré un rincón tranquilo cerca del guardarropa y saqué mi teléfono. Escribí un mensaje a Bas. Voy a usarlo esta noche. Envía la notificación oficial a la junta al correo electrónico de Fletcher en los próximos 15 minutos. Asunto: introducción del director de Calewa Capital. Mi teléfono vibró 90 segundos después. Bas, hecho, ¿estás seguro? Escribí una palabra. Sí. Me quedé allí un momento más, mirando hacia atrás a través de las puertas abiertas del salón de baile, la sala, los candelabros, los centros de mesa de Nesra en cada mesa, los programas impresos, Donovan cerca del frente siendo el centro de atención, Joanna riéndose de algo que no pude oír. Luego guardé mi teléfono en el bolsillo, me enderecé la chaqueta y sentí la carpeta una vez más. Aún allí, aún lista. Volví a entrar por las puertas y regresé a mi asiento en la mesa 7 a las 9:14. En el podio, Fletcher estaba ajustando el micrófono. El programa decía comentarios a las 9:15, justo a tiempo. Me senté. Coloqué la carpeta sobre la mesa frente a mí, boca abajo. Crucé las manos sobre ella y esperé. Donovan seguía hablando. 60 segundos. Fletcher Gans era el tipo de director ejecutivo que daba comentarios de la misma manera que otras personas entablaban una conversación trivial, fluido, ensayado, cómodo con la atención de la sala. Subió al podio exactamente a las 9:15, agradeció al personal de catering, hizo una broma sobre el tercer trimestre que fue bien recibida y se acomodó en el ritmo de un hombre que había hecho esto muchas veces antes. Habló del equipo. Habló de crecimiento. Mencionó brevemente que había noticias emocionantes en el horizonte para Nesra, desarrollos que darán forma al próximo capítulo de esta empresa, y lo dejó deliberadamente vago, como hacen los ejecutivos cuando el papeleo está firmado pero el anuncio no está programado hasta la próxima semana. Donovan, desde su asiento cerca del frente, gritó: «Venga lo que venga, nosotros construimos este lugar. Nadie puede quitarnos eso». Aplausos dispersos. Algunas risas. Joanna aplaudió. Vi sus manos juntarse 2 veces, 3 veces, y bajé la vista a la carpeta sobre la mesa frente a mí. Entonces el teléfono de Fletcher se iluminó. Estaba a mitad de una frase cuando sucedió, algo sobre la hoja de ruta del 4º trimestre, y miró hacia abajo como lo hace la gente cuando espera un mensaje, un reflejo, no una interrupción real. Pero dejó de hablar.
No una pausa, un alto. Leyó lo que fuera que había en esa pantalla y algo se movió en su rostro. No pánico, no confusión exactamente, sino la expresión particular de un hombre al que le acaban de entregar una información que requiere que reensamble toda la velada desde el principio. Levantó la vista. Escaneó la sala lentamente. De la forma en que escaneas una sala cuando buscas a una persona específica y no estás del todo seguro de dónde está sentada. Sus ojos pasaron por la mesa 3, pasaron por la mesa 5 y se detuvieron en la mesa 7. Se detuvieron en mí. Un silencio se había apoderado de la sala, del tipo que ocurre cuando una audiencia siente, sin que se lo digan, que algo ha cambiado. Fletcher dijo en voz baja al micrófono, «Necesito un momento». Se alejó del podio. Cruzó el suelo del salón de baile hacia la mesa 7, con su teléfono todavía en la mano, unas 60 personas observándolo cruzar la sala sin estar del todo seguras de por qué. Llegó a mi mesa. Me miró de la forma en que miras a alguien cuando la respuesta a una pregunta que llevas semanas haciéndote acaba de aparecer enfocada. Usted es el director de Calewa Capital. No fue una pregunta. Sí, dije. Me levanté. Cogí la carpeta, la abrí por la primera página y la coloqué sobre la mesa frente a él. El acuerdo de fusión. Página 1, arriba a la izquierda. Acuerdo de adquisición Calewa Capital Partners Orion S.A. 14 de octubre. La misma fecha que había estado en mi bolsillo de la chaqueta, en la tarjeta de invitación, desde hacía 3 semanas. Fletcher lo miró durante un largo momento. Luego volvió a mirarme. Me volví para mirar a la sala. Quiero ser claro sobre cómo dije lo que dije a continuación. No levanté la voz. No actué. Hablé con el volumen de alguien que hace una presentación sencilla, porque eso es lo que era. Mi nombre es Red Calewa. A las 5 de esta tarde, Orion Systems, a través de Calewa Capital, completó la adquisición de Nesga. Poseo el 90% de la entidad combinada. Hice una pausa de exactamente un segundo. Quería conocer al equipo. La sala no reaccionó de inmediato. Sucedió por etapas. De la forma en que la comprensión se mueve a través de una multitud. Primero, las personas más cercanas a Fletcher, luego hacia afuera como una ola lenta. Alguien cerca de la mesa 2 dijo algo en voz baja. Terra, a mi lado, hizo un sonido que no pude categorizar. La silla de Donovan se arrastró hacia atrás. Se puso de pie, y por primera vez en toda la noche, su rostro estaba haciendo algo que no había hecho antes. Estaba trabajando visiblemente, esforzándose, como un hombre que intenta localizar la versión de esta situación en la que todavía sale ganando. Eso es. Espere, dijo. Eso no puede ser. Fletcher dijo en voz baja y sin mirarlo, Donovan, siéntate. Donovan se sentó. Joanna no se había movido. Estaba exactamente donde había estado cuando me levanté, en la mesa 3, con la copa de vino en la mano, la misma copa que había cogido durante la cena en lugar de decir mi nombre. Me miraba de la forma en que miras una pared contra la que acabas de chocar a toda velocidad. No enojada, no triste, solo la expresión en blanco y recalibrante de alguien cuya comprensión de una situación acaba de ser reemplazada por completo por una diferente. Sloan tenía la mano sobre la boca. Miré a Donovan. Estaba sentado como se le había indicado, pero su mandíbula estaba apretada y sus ojos se movían como lo hacen los ojos cuando una persona está calculando los daños en tiempo real. Dejé que la sala permaneciera en silencio un segundo más. Luego dije, uniformemente, sin una sonrisa, creo que antes tenía una pregunta para mí sobre qué se siente ser un perdedor. Nadie se rió, ni una sola persona. Los 7 rostros que se habían reído antes estaban muy quietos y muy silenciosos. Y el único sonido en el salón de baile del Hilton era el leve zumbido del sistema de ventilación y el suave tintineo de alguien dejando una copa. Cerré la carpeta. Me enderecé la chaqueta. Me volví a sentar en la mesa 7 y esperé lo que viniera después. El evento no terminó. Esa fue la parte extraña. El personal de catering siguió moviéndose. Alguien cerca de la parte de atrás inició una conversación en voz baja.
La sala, lenta e incómodamente, se recompuso, de la forma en que lo hacen las salas después de que sucede algo para lo que nadie tiene un guión. Fletcher me apartó brevemente, profesional y sereno, como lo son los buenos ejecutivos en situaciones que lo requieren. Dijo que hablaríamos apropiadamente el lunes, que apreciaba la discreción que había mostrado durante el proceso de adquisición y que esperaba con ansias trabajar juntos. Le dije que igualmente. Nos dimos la mano. Volvió al podio y concluyó sus comentarios en 4 frases. Estaba en el vestíbulo a las 9:47 cuando Joanna me encontró. Dijo mi nombre una vez. De la forma en que la gente dice un nombre cuando no está segura de lo que debe venir después. Me detuve. Me di la vuelta. Se veía como esperaba que se viera. No enojada, no llorando. Solo tratando de encontrar terreno firme en una sala que acababa de reorganizarse por completo bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijo. Pensé en cómo responder a eso honestamente. Te lo dije, Joanna. Cada vez que preguntaste qué hacía, te dije que gestionaba activos. Cada vez que dejaste de preguntar, te dejé parar. Empezó a decir algo sobre Donovan, que no sabía que llegaría tan lejos, que no podría haber predicho nada de esto, que no era justo responsabilizarla por lo que dijo otra persona. Escuché todo. La dejé terminar. Luego dije, podrías haber dicho una cosa, una vez. No estaba enojado cuando lo dije. Quiero dejar eso claro. No fue una acusación acalorada. Fue solo la verdad, declarada llanamente. De la forma en que declaras algo cuando ya has hecho las paces con ello y solo necesitas que la otra persona entienda lo que realmente sucedió. Una frase, Joanna, eso es todo lo que necesitaba de ti. No esta noche. Cualquier noche. Cualquiera de las noches de los últimos 2 años en que alguien me miró como me miraron esta noche y tú elegiste no corregirlos. No respondió. Realmente no había nada que responder. Le dije que haría que alguien recogiera mis cosas de la casa para el final de la semana. Le dije que le deseaba lo mejor en el trabajo y lo decía sinceramente, porque lo que se había roto entre nosotros no tenía nada que ver con si ella era buena en su trabajo. Luego salí por el vestíbulo del Hilton a la noche de octubre y no miré hacia atrás. El lunes por la mañana, el equipo ejecutivo de Nesda recibió una comunicación formal de Calewa Capital Partners describiendo la nueva estructura de propiedad, el cronograma de transición y un aviso de revisiones departamentales pendientes. Donovan Hargrove recibió una comunicación por separado de recursos humanos haciendo referencia al resumen de la auditoría con fecha del 11 de octubre, 47.000 pesos en reembolsos de gastos no autorizados, detallados, de 14 meses. Su despido se procesó para el miércoles. Fletcher conservó su puesto, y por todo lo que he oído desde entonces, ha manejado la transición con exactamente el profesionalismo que mostró esa noche en el salón de baile. Joanna conservó su trabajo. Me aseguré de eso. Es buena en lo que hace y yo no quemo puentes solo porque puedo. Pero volvió a casa ese lunes a un armario que estaba medio vacío. Y creo que ese fue el momento en que se volvió real para ella. No el salón de baile, no la carpeta sobre la mesa, no la sala quedándose en silencio. El armario, el hecho específico y ordinario de la ropa que faltaba. He pensado mucho en esa noche desde entonces. No con ira. La ira nunca fue realmente el punto. Pienso en la carpeta y en los 3 meses que la llevé conmigo y en todos los pequeños momentos entre la decisión y la entrega en los que podría haber elegido de otra manera y no lo hice. Pienso en Terra en la mesa 7, que me envió un correo electrónico muy educado 2 semanas después preguntando si estaría dispuesto a reunirme con ella para hablar de un proyecto que estaba desarrollando. Dije que sí. Y pienso en Donovan, en ese pin en su solapa, más de 5 años de antigüedad, toda su identidad impresa en un pequeño círculo de metal, y en cómo lo que pasa con la confianza prestada es que solo funciona mientras la institución se mantiene. En el momento en que la institución cambia de manos, el pin es solo un pin. Me llamaron perdedor. No discutí. Simplemente esperé a que el papeleo se pusiera a la altura de la verdad.